Iniciamos el viaje por esas páginas donde todo es posible. Entre libros. Buenas noches, amigos y amigas de Radio Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a el programa Entre Libros. En este tiempo de aniversario de Radio Nacional del Perú, es el aniversario número 87, y les invitamos a que se introduzcan en este programa al mundo de los libros para hacer nuestro pensamiento crítico. Ya saben que Entre Libros tiene ese objetivo, a que ustedes se unan a este mundo de nosotros, que es el mundo de los libros, donde todo puede suceder. Y Radio Nacional del Perú está, recuerden, donde nadie más llega. Hoy vamos a entrevistar a Sophie Canal con su libro Esclavas, gracias a Pandemonium Editorial. Esclavas es un libro interesantísimo, ya Sophie nos va a comentar acerca de este libro y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Sophie? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Magnolia. Yo quisiera presentar a Sophie. Ella es francesa, radica en Lima desde 1998, tiene otras publicaciones también, es magíster en filosofía y ahora nos va a contar acerca de su última publicación, Esclavas. Sophie, quería comenzar con el epígrafe que dice: amor es aquello que a los que están libres los reduce a la esclavitud y a los esclavos pone en libertad. Ramón Llull. Qué buen epígrafe para este libro. Cuéntanos, ¿por qué escogiste esta cita? Bueno, es que Esclavas, más que todo, sí es también un libro de ciencia ficción, de distopía. Para los que no saben lo que es distopía, bueno, es un futuro inventado a partir del momento presente que termina mal. Uh-huh. Más que todo también es una lectura de la dialéctica de Hegel, ¿no? Del amo y esclavo. Uh-huh. Y esa dialéctica que en resumen trata las relaciones que hay entre dos seres humanos, ¿no? Es el ser social del hombre y donde explica él que el amor se puede convertir en odio y el amo pues se puede convertir en esclavo y al revés, ¿no? Uh-huh. Es esa dialéctica de la cual trata el libro en realidad, que resume un poco esa frase, porque me gustaba los contrarios, ¿no? En este libro, Esclavas, Sophie nos saca de nuestra burbuja. Habla en los capítulos acerca de el servicio, de las empleadas domésticas, de cómo es que le llamas en los libros, no necesariamente empleada doméstica, sino esclavas. Las esclavas. Las esclavas, ¿no? Entonces, es un libro que raspa en realidad, que nos saca de nuestra burbuja. Y quería preguntarte si ha sido difícil escribir en castellano, sobre todo porque tu lengua materna es francesa. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Cuéntanos. Bueno, ese es un poco el tema de mi vida, ¿no? De mi presencia en el Perú. Soy escritora desde siempre, bueno, desde que tengo uso de razón, pero nunca he podido publicar un libro en mi propio idioma. Y bueno, el hecho de que hace 25 años que vivo en el Perú, eso ha fomentado toda también una facilidad para escribir en español. Y curiosamente, no sé explicar por qué, salió mi primer libro en español, lo publiqué en el 2011 y me sentí mucho más libre en ese idioma que en el mío. A pesar de paradoja, ¿no? De que ya tienes otros libros en idioma español, sí. ¿En ¿te ha parecido el proceso de repente un poco más sencillo que en los primeros? Igual, diría yo, sí. Bueno, el primero lo escribí en francés y lo traduje yo misma, ¿no? Ese es el primero que escribo directo en español. Una pregunta, si cuando has escrito en francés, al traducirlo, ¿es literal? ¿Se puede hacer eso? No, ¿verdad? para nada. Hay que reinterpretar toda una visión del mundo. Un idioma es una visión del mundo. Entonces, los libros han de ser diferentes, tanto en un idioma como en el otro. Es más, yo traduje al francés el primer libro y estoy intentando publicar el segundo también al francés y es otro
otra novela, otra es cosa. otro... Pues, Muchos una escritores que han venido aquí Sí. nos cuentan lo mismo, ¿no? Sí. Que es como comenzar de cero. Exactamente. Es como comenzar de cero. Sí. Sí, para nuestros oyentes que sepan que Sophie Canal es francesa y que sus libros están escritos en español. Entonces, es un poco difícil de pensar a veces, sí, lo he escrito en español, pero muchos escritores, como repito, nos dicen que comienzan desde cero cuando escriben en otro idioma, ¿no? Ujú. O inclusive al traducir. En la misma novela Sí. piensas y vas a comenzar de nuevo desde cero. Ahora, ¿crees que todas las mujeres, así como las empleadas del hogar, las trabajadoras del hogar, las del servicio, más las patronas, entre comillas, ¿no? Que son las que las contratan para trabajar, terminan siendo esclavas? ¿Tú crees que las mujeres en general estamos sumidas a la esclavitud hoy en día? Yo ¿De creo manera sutil? Yo creo que sí, no solamente es un libro sobre las empleadas del hogar, sino Ujú. también sobre la condición de la mujer, porque la que narra es una europea expatriada que no tiene nombre, que podría ser yo, pero que no soy, que no es, ¿no? Es ficcional, obviamente. Ujú. Las empleadas que salen también se parecen a las que he tenido, pero no lo son. Y quiero subrayar eso, no es ficción. Pero más que todo es sobre la condición de la mujer, porque la misma narradora se vuelve esclava de ella misma, Ujú. ¿no? Y bueno, la novela está construida en varios pisos, en 3 partes que son 3 pisos de cómo estaban construidas las casas en la antigua Lima, que el primer piso es el de la familia, el segundo piso es el de primer piso de la servidumbre, segundo piso de la familia y el tercer piso el del loco de la familia, El loco. donde se encerraban los locos, los desgraciados, los que no Ujú. queríamos enseñar a la sociedad, ¿no? Entonces, la mujer de la narradora Ujú. está subiendo de piso, elevando su conciencia también a medida que pasa. Está tan bien escrito en realidad que después te das cuenta que la esclava también es la persona que hace Sí. la contratación a todos. ¿Por qué? Exactamente. Porque trata inclusive al hijo como el niño de la casa, ¿no? Sí. Y conversábamos previo a la entrevista que hay muchas personas, inclusive, como nos han sacado ya de nuestra burbuja, hay muchos chicos de 30 años, 40 años en casa y que la servidumbre, entre comillas, tiene que atender al niño de la Sí, casa, sí, ¿no? sí, sí, ¿Eso es lo que exacto. pasa? ¿Quieres dar a entender Sí, un poco eso? Sí, bueno, ese es un punto que no había considerado, pero Ujú. ahora que lo dices, sí estoy de acuerdo. Lo que Ujú. pasa es que como es ciencia ficción, en la novela la narradora tiene 350 años. Sí. Es una mutante, Ujú. extrahumana, le dicen, ¿no? Y Vero se ha quedado tal cual. Se ha quedado como a los 50 años y no sabe qué ha pasado. Es después de un gran cambio, unas pandemias, ¿no? Y la gente, algunos seres humanos de la ciudad se han quedado tal cual, igual. Entonces su hijo también se ha quedado tal cual, Ujú. de 13 años. Sí. Entonces, aunque tenga 200, 300 años, el hijo se ha quedado como de los Pero creo 14 que años. sin querer, Sofi, has Sin puesto querer, entonces, sí, pues, justamente es lo que es pasa otra en la vida lectura, real, ¿no? sí, Es otra interesante, lectura del libro Sí, y pensé que es estaba a válida. propósito No, hecho así. Ni lo pensé, pero ahora que lo dices, Sí, me parece una buena lectura. Porque como a pesar de que el personaje principal se hace una autoevaluación durante los 350 años que tiene, que pasa por etapas, como dices, ¿no? Pandemia, guerra o lo que Sí. fuere, en nuestra vida las mujeres hacemos lo mismo, o mujeres y hombres, ¿no? Exactamente. Pasamos por todos esos procesos Ujú. y sin embargo yo siento que el personaje principal, a pesar de haber pasado todos esos procesos, no ha aprendido la lección. Al inicio. Al inicio, ¿no? Porque En el primer piso, Sí, primer ¿no? piso es una Ajá. etapa de su conciencia Sí. que refleja un poco la actitud postcolonial, ¿no? Por eso es que en Digamos. el epílogo también, en la tercera, es como la luz. Por Eso, fin encuentra eso, la luz y eso. puede entender al otro, ¿verdad? Exactamente. Conversábamos además acerca de cuán duro es el trabajo del servicio doméstico, de las mujeres mismas, ¿no? Que tenemos que pensar en todo en casa, que tenemos que, no solo en casa, trabajamos fuera, pero nuestra mente está en casa, en los hijos, en la limpieza, en, no sé, en todo. Lo en que las llaman la citas carga médicas, mental. en la carga mental. Sí. Y la carga mental tú la has puesto aquí. Sí, Y sí, claro, eso sí es lo consciente. sumas como una, de repente, inclusive tener que estar al tanto de lo que haga la empleada del hogar,
estar ahí al tanto de qué es lo que sucede con ella y cómo esta contratación o el hecho de que ella parta de casa te va a traer 1000 problemas. Exactamente. ¿Lo has visto? Sí, ¿Lo has sí, visto? eso sí es intencional. Sí, Sí, lo he visto. Es otra carga mental, la de la empleada que hay que cuidar, ¿no? Claro, Sí. porque si se te va, te quedas Mira, con las cosas como sí, están cuando regresas sí, del trabajo. y también de la preocupación de qué va a pasar con el niño, porque no solamente son empleadas de limpieza, sino también se trata de las nanas, ¿no? Del niño. Ujú. Y en algunas, por lo menos 2 nanas que salen en la novela, han sido muy violentas con el niño, ¿no? Sí. Y es Hasta- difícil, ¿no? Saber Sí, inclusive sí. para poder contratar. Pero es también el caso por cómo han pasado en otras casas. Han recibido maltratos de diversos Sí. tipos y yo creo que eso has querido reflejar aquí. Y como conversábamos, no es un tema solo de Perú, sino de Latinoamérica, ¿verdad? Eso también quería subrayar, ¿no? Ujú. Que esa novela no trata específicamente el Perú, sino podría ser cualquier gran ciudad de América Latina, ¿no? Y que tampoco la que narra eres tú, por supuesto. No. La Bueno, hay gente alguna siempre similitud, piensa, pues. pero bueno, es europea, es expatriada, Sí, ¿no? sí, Trabaja sí. en una embajada, pues. Pero... Te contaba que cuando hice la maestría fui a estudiar, fui a un intercambio a la Universidad de Barcelona y la directora se sorprendió cuando vino a Perú porque las personas en el servicio de casa trabajaban hasta la noche. Inclusive dormían y no tenían horario de salida ni de ingreso. Entonces decía, ¿ustedes qué les ha pasado? ¿Por qué pasa esto en un país latinoamericano? Claro. En Europa no pasa eso. No. Es más, no tienen ni Es siquiera, más, lo tienen que hacer todo. no hay ellos. empleada porque es demasiado caro. ¿Qué dirías tú de un ejemplo que te podría dar yo en este momento? Que yo, por ejemplo, he podido hacer mi maestría y todo en la Universidad Católica, yendo a la universidad, haciendo todo el proceso que corresponde, pero porque tuve una persona en casa que cuidaba de casa y de mis hijas. Entonces yo le agradezco infinitamente y también voy a decir su nombre, se llama Mari. Entonces mi Mari ha sido como una gran ayuda. Exacto. Entonces aquí eso es lo que buscaba el personaje principal. Buscar de repente una ayuda de parte de las empleadas domésticas. ¿Y por qué la mayoría se les iba o la engañaban o ella tenía que ir detrás para saber qué cosa estaba en el pensamiento de esta persona? Yo creo que refleja la situación histórica del Perú también y de América Latina, ¿no? Que es postcolonial y alguna parte del inconsciente o del ser humano en esos países se ha quedado en esa época sin que se dé cuenta, ¿no? Sigue un poco el modelo del patrón con el empleado de la época colonial, ¿no? ¿Y crees que la gente tiene prejuicios con estas personas? Sin darse cuenta, porque eso es lo que quería enseñar también, porque bajo una apariencia de cambios, de que yo quiero tratar a mi empleada como si fuese mi igual, ¿no? Hay una cosa que detrás de la sonrisa de la patrona están todos esos prejuicios, ¿no? Pero que ella no tiene conciencia de eso. Que no se da cuenta. No se da cuenta. Y hay mucha gente que a veces quiere hacerle ver a la persona, pero no se termina de dar cuenta No, finalmente. pues es que somos un poco esclavos nosotros también del determinismo social, ¿no? Histórico. Y ahora del vamos país. a que de verdad este libro lo que quiere, lo que pretende es ser una crítica social. Sí que lo es, sí es una crítica social, obviamente, bueno, ficcional, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué crítica social? Bueno, porque me imagino, para empezar, a mí no me gusta para nada ese trato desigual, ¿no? Entre seres humanos, ¿no? Estoy buscando más igualdad. El creo en eso, ¿no? personaje principal, la que tiene 350 años y que trata a todas las empleadas así como con la punta del zapato. Al inicio. Al final no. inicio. Sí. Estamos hablando primero del primer piso ya. para los oyentes. Estamos Ya. conversando, para empezar, con Sophie Canal, de su libro Esclavas, gracias a Editorial Pandemonium. Y estamos conversando de los pisos que tiene esta novela de ficción. El personaje principal llega a tener 350 años y ha pasado por varios procesos, ¿no? De pandemia, de guerra, del sufrimiento con ella misma se ha analizado. Y no creo que estemos espoleando con esto, pero lo que sí queríamos nosotros es ver la figura que tiene esta novela y la crítica social que hace a través de los pisos. En el primer piso
como nos estás explicando, la mujer pues trataba a las empleadas domésticas con la punta de los zapatos. Sí. ¿De qué se da cuenta en ese primer piso? Bueno, critica a sus empleadas todo el tiempo, no está contenta nunca con ellas, reniega todo el tiempo, ¿no? Y en este primer piso, que es la primera parte del libro, habla con al narrador, ¿no? Uh-huh. Entonces explicando toda su rabia, porque se supone que alrededor ya no hay nada. Ella vive en su búnker, en su casa de 3 pisos, defendiéndose también de monstruos que están afuera. Eso hay que hablarlo también porque es otro nivel de la novela, que hay mutantes, ¿no? Uh-huh. 3 tipos de mutantes que amenazan afuera, y ella se ha refugiado, se hizo su refugio en su casa, y desde ese nivel recuerda, hay necesidad para ella, para sobrevivir también, uh-huh, de contar su historia de cómo era antes la sociedad, uh-huh, ¿no? Y lo cuenta al lector. Sí. Y duele. Y duele. Y es bueno, también es un libro sobre el poder de la narración, de la uh-huh, ficción, porque se supone que está grabando en una grabadora, ¿no? Uh-huh. Toda su historia, sí, como una descarga. Uh-huh. Es medio terapéutico esa cosa. ¿Y de cómo te dio la idea así para hurgar en la hiperdigitalización? Novela. Es que yo tuve una empleada así. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, hay cosas obviamente que salen de la realidad, ¿no? Ajá. Es la nueva generación de las empleadas, entre comillas, esas chicas jóvenes que no vienen ya de los Andes o de la selva, uh-huh, sino que es la segunda generación, tercera generación de los inmigrantes, uh-huh, y han nacido con la era digital. Sí. Entonces vienen a tu casa y te piden tu Facebook, uh-huh, o tu Instagram, ¿no? Y ella ha descubierto que ella se filmaba mientras limpiaba, se filmaba para el TikTok, sí, ¿no? Sí. Entonces y tenía más seguidores que el hijo, dices, ¿no? Me dio mucha risa. Sobre todo que la patrona. Sí. Que ella no maneja el Instagram y es su empleada, ¿no? Que tiene un montón de vistas. Pero ella dice, ¿no? ¿Y cómo es posible que tenga más seguidores? Claro. O sea, como si no pudiera ser. No, lo que pasa es que ella dice, la empleada dice, ajá, ¿cómo es posible que tú no tengas Instagram? A la patrona, ¿no? Sí, claro, que se ha quedado en qué época, sí, ¿no? Sí. Y es la vida real, es la vida misma. Sí. La vida bueno, misma. Quería poner ahí una nueva generación. Sí, me pareció simpática esa parte. Sí. El primer piso, que es el de la servidumbre, el segundo piso, que es de la familia, para que les cuentes un poco a nuestros oyentes de Radio Nacional del Perú, donde nadie más llega. ¿Y por qué? Donde nadie más llega, contábamos antes de ingresar a la entrevista, es que escuchamos Radio Nacional del Perú hasta en el último rincón del Perú. Exacto. ¿No? En todas partes. Sí. Está en la quebrada, en el cerro, en todo. Yo la escuché en Tarapoto. Sí. Te contaba que yo una vez había ido a la catarata de la Huachillaco y decía Radio Nacional del Perú. Yo muy emocionada, en verdad, con el asunto. Pero en fin, el segundo piso, que es acerca de la familia, ¿no es cierto? Uh-huh. El de la familia, cuéntanos un poco. Ya, en el piso de la familia, bueno, es como una elevación de la conciencia de la protagonista, de la narradora también, ¿no? Ahí ya no habla con el lector, sino con su hijo. Le dice tú, es un tú, está escrito en segunda persona. Uh-huh. Y quiere enseñar a su hijo, hacerle conocer toda su infancia cuando él era bebé, y acerca de sus nanas, de las chicas que la han cuidado. Sí, le cuenta. Y han pasado cosas graves, bueno, en 2 casos, ¿no? Él casi muere por la culpa de una nana que le da un veneno, no se sabe lo que medicación, es. Una ¿no? medicación para dormir de manera excesiva. Y los papás le encuentran al hijo el día siguiente dopado y casi, bueno, mal. Y también una de la época de cuando era bebé, que le ha casi violado, ¿no? Fue un maltrato, le ha dado la teta, gozando un poco como si fuese... Y ella también ahí es cuando piensa y se hace la autoevaluación de cómo ella también es una esclava, ¿verdad? Sí. Nuevamente ahí es donde aparece la esclavitud también con ella. Claro. Es como un mundo de esclavos, sí, ¿no? Sí, es lo que me interesaba, ¿no? Sí. Para también, lo repito, lo de la dialéctica de amo y esclavo, la que se cree la ama en realidad es esclava, y se nota en la novela porque interrumpe el discurso, la narración,
y la interrumpe para, hablando con el lector, diciéndole, ya, permiso, yo me falta limpiar mi patio, ¿no? Entonces, es una novela de múltiples interpretaciones, ¿no? Esclavas de Sophie Canal, estamos conversando justamente con Sophie, y para mí, pues, la conclusión a la que yo llego es que es una colisión sociocultural, ¿no? A pesar de que está en ficción y que los personajes tienen hasta 350 años. Entonces está escrita, justamente les decía, en 3 pisos, ¿no? Ya hemos hablado del de la familia y ahora el tercer piso, el del loco de la familia. El del loco. En este caso de la loca de la familia. Ahí en este piso, bueno, es el último, como se reflejaba la construcción de las casas coloniales, ¿no? Donde se ponían al loco de la familia arriba en la azotea. Que no se podía ver, ¿no? Muchas veces hasta los encadenaban. Los encadenaban, le tiraban la comida. Por vergüenza. ¿No? Por vergüenza, sí. Y bueno, entonces ella sube a este piso para hacer su evaluación o su autoconocimiento, ¿no? Y conversa con ella misma. Sí. Entonces ahí la narradora habla con la loca de su propia loca, ¿no? Y le dice, tú también, ¿no? Es un diálogo entre una parte de ella y la otra parte. Y por eso es que en el epílogo justamente tiene 3 ramificaciones. El lector obviamente va a tener sus propias conclusiones, pero aquí el primero, de estas ramificaciones de las que hemos hablado hasta hace un rato, tiene que ver con el primero en que se evalúa y dice lo mala que es, ¿no? No se da cuenta cómo está actuando de mal. Y al final hay una luz, ¿no? Sí. Y al centro hay una frase que me interesa mucho que dice: las esclavas del antiguo mundo eran fieles hasta la muerte a sus verdugos. Esa frase es bien fuerte, es una línea de una de las páginas que lo copié. Y es cierto, eran fieles, así es como le cuenta al hijo que eran, ¿verdad? Sí, porque al final se da cuenta de que ellas mismas no quieren liberarse, ¿no? Si quieren estar. Sí, claro, porque es lo único que han conocido, entonces da miedo también la liberación, ¿no? Sí. Eso es lo que quiere decir esa línea, me pareció interesante, por eso le tomé apuntes. ¿A quiénes debemos leer antes de morir? ¿A quiénes debemos leer antes de morir? Unos 2 autores. Yo estoy descubriendo ahora, porque me metí mucho en ciencia ficción y en literatura de fantasía, a Ursula Le Guin, no sé si la conocen. Es la diosa de la ciencia ficción, que, bueno, antes de ayer fue su cumpleaños ¿Qué ha escrito, perdona? Ha escrito, por ejemplo, La mano izquierda de la oscuridad, que se ha publicado en 1969. Y que es la primera incursión de la mujer en la ciencia ficción. Antes la ciencia ficción era muy ese machismo de machos, ¿no? Hay que decirlo, de muy técnica, de luchas en el espacio, ¿no? ¿Quién va a ser el más fuerte? ¿Quién tiene la nave espacial más rápida, ¿no? De conquista era antes. Y esa mujer, ha introducido la etnología, las ciencias humanas en la ciencia ficción. Ay, qué interesante. Súper interesante, está describiendo otros mundos, y total imaginación. Ursula Le Guin. Así que lo pueden buscar. Sí, está traducido al español. Perfecto. Sí. Tiene toda una obra inmensa, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Y para escribir esclavas, en qué te has inspirado? ¿En algún libro? Proceso? Hay como un guiño del ojo al cuento de la criada. El cuento de la criada de Margaret Atwood. Sí, muy similar, digamos, la temática, ¿no? Margaret es una excelente escritora. Y bueno, no sé si has visto la serie que ha salido. No he visto la serie, pero buena. he leído acerca de ella, ¿no? Sí. Y me parece súper interesante. Voy a buscarla también. A veces uno tiene una pila de libros ahí por leer y no hay cuándo terminarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿dónde podemos encontrar esclavas? Acaba de salir hace un mes y medio, yo lo presenté en la Feria Ricardo Palma, entonces ya estamos poniendo el libro poco a poco en librerías. ¿En ese momento no está, dónde lo pueden comprar? Ahora se puede escribir a la editorial Pandemonium y le mandan el libro directo a su casa en Lima y en provincia también. Perfecto. Sí, y va a estar en Busca Libre también. Perfecto. Va a estar, ¿no?
Sí. Es un libro recomendable, Esclavas, de Sophie Canal. Ya dicen que pueden ustedes escribir a Pandemonium Editorial y pedir su libro y se los pueden mandar inclusive hasta las regiones, así que no hay problema con eso. Y quería de repente terminar nuevamente con esa frase que dijimos al inicio, que me parece un epígrafe muy, muy interesante porque tiene que ver con todo el libro, ¿no? Dice, amor es aquello que a los que están libres los reduce a la esclavitud y a los esclavos pone en libertad. Del poeta filósofo Ramón Llull. Sí. ¿No? Sí. Yo creo que con esa frase nos quedamos, Sofi. Muchas gracias por estar en Radio Nacional del Perú en este tiempo de aniversario de la radio. Muchísimas gracias a ustedes. Regresamos en un momento, no se muevan, retornamos con Entre Libros en Radio Nacional del Perú. Radio Nacional, donde nadie más llega. Radio Nacional, 87 años en el corazón de los peruanos. Presenten los hechos que marcaron y marcan nuestra historia. Conectamos a todo el Perú con información veraz, entretenimiento, cultura. Y la música nos une. Radio Nacional se renueva y apuesta firme por la innovación. Hoy miramos el futuro con optimismo. Nuevos equipos con tecnología de punta y mejoras en nuestras cabinas de transmisión. Radio Nacional más viva que nunca. Sintoniza Radio Nacional en los 103.9 de la FM y ahora también en el 7.2 de la televisión digital terrestre. Radio Nacional, donde nadie más llega. Buenas noches, amigos, estamos de retorno en el programa Entre Libros en Radio Nacional del Perú, que está de aniversario, cumple 87 años. En esta segunda media hora vamos a conversar con Yaidit Soto, El cuaderno de Cereté. Es un poemario interesante de Kimochi Soluciones y Yaidit nos ha traído este poemario que nos habla de su infancia, de la relación que uno tiene cuando está adulto y que decimos siempre que observamos nuestra niñez con mayor detenimiento. Eso es lo que hay en este libro, El cuaderno de Cereté, de Yaidit Soto. ¿Cómo estás, Yaidit? Bienvenida a Radio Nacional del Perú. Muchísimas gracias, Magnolia. Encantada de estar aquí. Para mí, ¿sabes qué es bien importante estar en Radio Nacional? Porque además, bueno, de eso vamos seguro a conversar un poco, pero yo vengo de un pueblo al norte de Colombia. Estoy radicada en Perú hace ya 13 años. Entonces, yo vivo enamorada de Perú y qué mejor manera que a veces que uno se sienta como en su casa, y a mí me encanta Radio Nacional. Siempre la escucho y los programas, por ejemplo, Entre Libros me encanta. Entonces, soy una fiel seguidora. Qué bueno, Yaidit, y qué bueno escucharte aquí justo en la etapa de aniversario de la radio. Así que lo puedes escuchar donde estés. Y celebro cada año, cada momento y cada programa. Yaidit, para Federico García Lorca, la poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Para ti, ¿qué es la poesía? Mira, la poesía realmente puede tener varias connotaciones. Incluso hay en uno de los poemas que se encuentran allí, que justo mi mamá me preguntaba qué era la poesía y para qué servía la poesía. Y yo no tenía respuestas que darle. Yo le decía, mira, mami, la poesía sirve para matar mosquitos. Pero creo que es, bueno, ahora sí sentándonos un poco en qué cosa es la poesía, yo creo que es un mecanismo de respirar, ¿no? De transpirar. Y así como lo hacemos con un pH neutro, con un pH alcalino, que transpiramos, ¿no? Y que todos nuestros humores se pueden salir por cualquiera de los poros o por cualquiera de los orificios del cuerpo,
yo considero que también la poesía es parte de esa extensión del cuerpo y necesaria, ¿no? O sea, la estamos expulsando y no se puede controlar porque de todas maneras estamos viendo belleza, tristeza, dolor, rabia, ira. Entonces todas estas cosas necesitamos a veces transmitirlas, ¿no? Y eso yo creo que la forma como lo podemos decir o cómo lo podemos transformar, eso es lo que yo considero como poesía. Y además, ¿qué haríamos si no hubiera arte, no? ¿Qué haríamos si no hubiera la escritura? No sé cómo sobreviviríamos. No, tampoco lo entendería porque por un lado podríamos pensar que todo el arte, todas las expresiones artísticas nos logran salvar de alguna manera, pero por lo otro una forma de concientizar acerca de algunos problemas del mundo no se logra, a veces no lo logra ni siquiera con una noticia, ni siquiera logra llegar a la población con una noticia, pero sí puedes llegar a través de una canción, a través de las cuerdas de una guitarra o a través sencillamente de un poema. Jaidith, estábamos conversando con Jaidith Soto sobre el cuaderno de Cereté. Ahora vamos a decir qué cosa es Cereté, pero antes quería decirte, ya, tú nos has dicho que eres colombiana. ¿Qué hace una colombiana graduada en medicina veterinaria escribiendo poesía? Lo mismo me pregunto yo. Sí, es que para quienes no sepan, Jaidith es médico veterinario, entonces tu relación con los animales también es interesante ahí, ¿no? A la hora de escribir, inclusive, sí. ¿No? La percepción que tienes del canto de los pájaros, de la presencia de un animal, ¿tiene que ver algo con tu carrera? ¿Con lo que habías escogido? Mucho, pero le doy la vuelta completa a todo eso porque yo estudié veterinaria en un acto de rebeldía contra mi padre. Entonces, yo no sabía ni siquiera qué cosa, porque a pesar de vivir en una zona rural, porque Cereté es absolutamente rural, y todo Córdoba o Cereté es una población que el 67% es rural, ¿no? Dedicada a la ganadería y a la agricultura, y el otro 3% está dedicado a humedales, entonces nos queda como un 3% nomás de población. Pero te cuento de que ya a veces yo no sabía, no conocía a los animales tan de cerca, ¿no? Y me daba pavor el ganado. Entonces llega en un momento en el que, por cosas de la vida, que incluso a veces ahí en el libro se puede ver, ¿no? Estos recuerdos dolorosos o no, esa ambigüedad de una infancia que pudo haber sido muy, muy dolorosa. Entonces yo termino estudiando medicina veterinaria. Y sobre todo por un perro que me habló. Ay, ¿qué te dijo el perro? El perro, incluso yo quería ser neurocirujana, pero como no pasé en esa vez por el puntaje que lo necesitaba muy alto, porque yo quería estudiar en universidad pública, yo no aspiraba a estudiar en universidad privada. Y cuando no alcancé el puntaje que tenía que ser bien, bien alto en las pruebas del Estado, yo me quedé llorando y el perro se ha quedado a llorar conmigo. Ay, no te creo. Entonces, era mi perrito y se ha quedado a llorar conmigo. Entonces, desde ahí yo empecé a mirar completamente distinto. Es un mensaje, ¿no? Porque ellos vienen a la vida para darnos mensajes. Es un mensaje. Bueno, ya estamos así como si estuviéramos escribiendo, como alucinando que el perro nos habla. No, y el perro me habló. Todavía me siguen hablando. Entonces, yo estudié medicina veterinaria en la Universidad de Córdoba. Pero seguía haciendo gestión cultural y seguía escribiendo, porque empecé a escribir como desde los 9, 10 años. Entonces, y estaba haciendo también otras gestiones culturales, como el encuentro de mujeres poetas que se hacía también en mi tierra, que el año pasado cumplió 30 años. Entonces eran cosas que yo hacía a la par. Y fíjate que yo llego a Perú por la migración cultural, o sea, por enamorarme de la literatura peruana. Mira, qué y para mí eso es súper importante. ¿Por qué Desde la Sombra, que fue escrita en 2006, ahora estamos 24, pero lo has escrito en 2023, o por lo menos ha sido presentado en 2023? ¿Por qué tanto tiempo, tanto espacio? 17 años. ¿Por qué? ¿Por qué 17 años? Bueno, el problema es que yo seguía escribiendo, pero a veces yo decía, cuando dejo Colombia, también una parte de mi forma de escribir y de mi corazón queda también en Colombia, ¿no? Y yo me reencuentro también con un montón de escritores y de escritoras peruanas que a mí me abren las puertas a otro tipo de lenguaje y a otra sinceridad, porque justamente el cuaderno, el libro Desde la Sombra,
es así, es desde la sombra, es encriptado y los poemas quizás son un poco más difíciles a veces de llegar. Entonces yo me encuentro, por ejemplo, con José Watanabe, a quien admiro muchísimo y para mí es una espectacular. Sí. Me encuentro con Blanca Varela, que es otro lado también desgarrador totalmente. Y conozco a personajes así directamente como Antonio Cisneros. ¡Ay, qué interesante! Sí, entonces, y Rocío Silva Santisteban, grandes escritoras y escritores peruanos que yo digo, no, aquí está pasando algo, ¿no? Era como un llamado. Era como un llamado, entonces ahí hago como una especie de escuela con la literatura peruana y ya yo dije, no voy a publicar nada, no voy a publicar otro libro hasta que yo no sepa que he encontrado un lenguaje en el que yo sí encaje, ¿no? Y donde yo sí pueda contar las cosas que quería contar de mi tierra, de mi infancia. Sin de Cereté. De Cereté. De Cereté, que es el lugar de tu infancia y tu juventud. Y mi juventud. Y que está plasmado en estos poemas, ¿no es cierto? Y que a veces uno necesita cierta distancia para darse cuenta de quién es y de dónde viene. Sí, porque dice que no hay que escribir cuando estamos todavía con la herida abierta. Exacto. Eso suelen decir, ¿no es cierto? El prólogo tiene un título que dice Donde la sombra arde y el aire se detiene. Nota sobre el cuaderno de Cereté de Jairit Soto. Donde la sombra arde y el aire se detiene. Fuerte, ¿no? Y que no hay aire en Cereté. Ahorita estamos sufriendo por una temperatura ya, pero a mí me da la alta. impresión que más allá de que no haya aire en Cereté, es que no hay aire en tu vida, que necesitas un desfogue. Eso es la poesía. Eso justamente también. Lo que nos acabas de explicar al inicio, ¿no es cierto? Y eso también te decía, necesitaba también poner mucha distancia para también hablar un poco de qué cosa es Cereté, sin estar allá mismo y sin correr el riesgo de que alguien vaya a decirme, no, esto no es así, estás equivocada, ¿no? Pero también hay lugares que a uno lo asfixian. Y yo amo mucho a mi tierra. Ese es como cuando uno habla de Dios y también dice, y crean Dios sobre todas las cosas, pero ¿dónde estás? Entonces es igual, ¿no? Es también esa controversia de decir, yo amo mucho a mi tierra. Me considero, gracias a estar tan lejos, me considero así una absoluta ceretiana, costeña. ¿Cereté es cueva de los peces? Sí. Así se llama, se traduce como... Así se traduce. Así se traduce. Así se traduce, es cueva de los peces. Bueno, hay una dualidad que no se sabe si es de los enues o de los emberacatíos, pero la traducción literal es Cherete, cueva de los peces. Y que aquí en la selva del Perú le dicen cherete a los novios, me parece, a los enamorados de las chicas. O sea, es tu cherete. Por prueba del amor, pues debe ser. Mira, debe ser por porque eso. Justo los peces pasaban por Cereté para irse al mar, desovar y regresar. Ya venían preñadas qué interesante las la historia, pececitas. qué bonito. Entonces es Cereté, no Cherete. El lenguaje original en vera sería Cherete, pero ya con el tiempo ya se ha quedado Cereté. Cereté, ok. Aquí dice Aenaluz, el arco iris que acompaña mi camino. ¿Quién es Aenaluz? Mi madre. Tu madre. Mi madre, que también es un ser de río, por eso también todo el libro está dedicado a seres de río. La primera parte, en cuatro capítulos, la primera parte que es la del Cueva de los Peces, la segunda seres de río, la tercera mi madre como mujer de agua. Y la cuarta, que es la distancia, que es toda esta diáspora, ¿no? Sí. Mi madre para mí me marca muchísimo toda mi infancia. Entonces, y ella también fue un ser de río porque creció a la orilla del río Bugre, se llama Caño Bugre, pero es un afluente del río Sinú, así que también es un río pequeño, que desafortunadamente está desapareciendo, se está secando. Y ella es un ser de río porque tenía que cargar, cuando estaba pequeña, a la edad de 8 años, tenía que cargar cantimploras de agua y subirlas, ¿no? Para que la bisabuela tuviera agua para el quehacer diario. Entonces que para nosotros es alucinante ahora, ¿no? Como vivimos. Ahora impensable. Sí, definitivamente. Y además se siente cómo fluye tu madre, como ese pez aquí en todo el poemario. Y por eso le he dedicado, aparte de que tenga un segmento dedicado a ella, también le he dedicado por completo el libro, porque creo que ella se me fue en el 2017, pero de esas cosas del duelo que tú sabes que tienes como una deuda que necesitas saldar. Sí, y creo que la escritura tiene que ver mucho con eso, ¿no? A veces necesitamos decirles cosas que no les habíamos dicho cuando estaban vivos, ¿verdad? Sí. Eso me ha pasado a mí también. Incluso ahí hay un poema que dice el único poema contra mi madre, la última pelea contra mi madre.
Pero creo que los lazos maternos son bien fuertes y es como ese cordón umbilical que nunca se rompe. Sí, parece que estuviera ahí. Yo voy a leer Río Sinú y después te voy a pedir que leas tú uno. A mí me interesó porque dice, además el miedo circulará siempre en mi cuerpo como otra sangre, y hace referencia a José Watanabe, ¿no? A la poesía de José Watanabe. El río es un gran pez con escamas de níquel, cuya sombra se alarga desde la gran represa de Urrá. En el fondo de sus aguas habita el destello turbio de la riqueza. La mano humana hunde sus garras y junta los restos de la bestia que crecerá en el valle del Sinú. Nadar río abajo, desembocar en el mar, es ahora una maldición. Sus habitantes son devorados por otros cuerpos brillantes y malignos. A su paso, las aguas solo trasladan el dolor. El río es un abominable pez. Crecen las criaturas del valle. La gente es el silencio que espera las escamas de níquel. ¡Qué bonito! Y pensando, de verdad, tiene mucho que decir este poema, ¿no? Esa parte que dice, sus habitantes son devorados por otros cuerpos brillantes y malignos. ¿Así sientes que está? Lo que pasa es que es una situación un poco dolorosa porque el Valle del Sinú y el San Jorge nace en el nudo del Paramillo, y de ahí nacen dos ríos importantes, que es el río Sinú y el río San Jorge. Y arriba, en el nudo del Paramillo, hay una minera, ¿no? Que es una minera de níquel. Entonces, bueno, a veces me dicen, o sea, no está confirmado, no tienes que decir que no está confirmado que hay una contaminación. Yo les digo, sí está confirmado. Todos los habitantes, hay muchas deformidades y hay mucho cáncer, ¿no? En la región del Alto Sinú. Y cómo destruye, ¿no? Entonces es una situación dolorosa porque a veces los médicos o las instituciones curan el malestar abajo, pero los gobernantes de las regiones no están haciendo nada por controlar este tipo de contaminaciones. Este cierre es fabuloso. Dice, la gente es el silencio que espera las escamas de níquel. Así nos quieren silenciar. Sí, ¿no? Sí, me parece súper interesante. El segundo es Seres del Río. Las orillas de los ríos y las ciénagas amasaron en el vientre de la madre su rostro húmedo con los dedos, las tristezas, la sonrisa, los deseos. Este es de Manuel Zapata Olivela. ¿Nos puedes leer un poema de este segundo capítulo, Seres del Río? Claro que sí. Bueno, Manuel Zapata Olivella es un escritor afrodescendiente de nuestra región. Y es importante porque abrió la puerta no solamente para la literatura costeña, sino también para la literatura afro de Lorica. Entonces, bueno. En la página 49 hay uno que también se parece que se llama Con el sol cacho pelado. Ese es muy sí, si te parece, o si no, podrías escoger otro, no hay problema. No, está bien el que quieras. Este es chistoso porque justo estamos con esa temperatura, ¿no? Y se llama Con el sol cacho pelado, a veces también le llamamos con el mono sonriente o con el mono con el diente pelado. ¿Sí? Cuando el sol está así en pleno esplendor. Y se llama, bueno, Con el sol cacho pelado, haciendo una caminata por las calles de Cereté. Como a eso del mediodía. Un sol tremendo. Un sol tremendo. Ayer pasó un carro lento por la calle del comercio. Imaginé que seguía el olor de los fritos. Sereno llegó frente a mí con aquella delicadeza de las máquinas viejas, como si llevara sobre sus ruedas el ciclo de la humanidad. Yo caminaba como ese carro, lenta por el calor de las horas. Le supliqué sofocada que me llevara al río. El carro abrió su puerta. Me senté a reposar el bochorno del tiempo mientras pensaba en todo el calor del mundo detenida en esta tierra. Aquel día recorrí las calles con la humedad de la lluvia y llegó puntual después del sol. Bueno, sí, es graciosa, pero refleja de todo lo que se siente ahí, ¿no? En ese momento. Cuando llegó la guitarra a casa, tienes una cita muy bonita de Gioconda Belli, y dice, y río porque amo el viento y las nubes, y el paso de los pájaros cantores, aunque ande enredada en recuerdos.
¿no? Y eso es la infancia, pues. Esa es la infancia que tú aquí plasmas. Sí, Lo vi. Es tu infancia, tu vida con tu mamá muy cercano, ¿no? Los recuerdos que tienes del lugar, de Cereté, ¿no? Los mencionas aquí. Y la parte dolorosa, yo me acuerdo que en la presentación Diana Miloslavich hacía el comentario de este poema porque yo se lo entregué, quería que ella lo leyera y se lo entrego y ella me dice que qué fuerte porque ella no sabía que de todas maneras se podía encontrar todo el maltrato dentro del hogar, ¿no? Y a veces es por lo que luchamos las mujeres ahora. Entonces es importante este poema porque tampoco me iba o iba a poder publicarlo o escribirlo si no es ahora y gracias a Perú, ¿no? ¿Quieres leerlo? ¿Quieres leerlo para que Sí, me permite. Sí, claro. Antes de entrar al capítulo Madre, Mujer de Agua. Ya. Cuando llegó la guitarra a casa y río porque amo el viento y las nubes y el paso de los pájaros cantores aunque ande enredada en recuerdos, Gioconda Belli. Una perfecta tarde en Martínez, agosto se metía en la casa con los amigos de mi padre. Vibró el viento sobre la madera. ¿Acaso los árboles se cayeron? ¿Acaso debí comprender al viento y con mayor esfuerzo rasgar las cuerdas de la guitarra? Cuando vuelva a estar en silencio, me gustaría regresar a esa tarde sin la desafinada violencia de mi padre y el temor de mi madre. Punteo, sol, la, si, re, y no sigo con la música porque se enreda la rabia entre mis manos. Prometí olvidar los sonidos para perdonar, pero madre resistió sin odiar la música. Yo me quedé en silencio en aquel camino al cementerio. Una polca en una tarde calurosa es violenta, pero sin memoria. Aunque llegue la música, no dolerá. Mi única esperanza es que las notas sigan su ritmo a pesar de mi dolor. Uf, Jairit. De verdad. Madre, Mujer de Agua. Ahí dice, llueve en mi corazón desde que me condenó la vida a nacer. Uf, de verdad, tu poemario. La distancia. A ver, en la distancia que has puesto. Aunque me ordenes ir, ¿cómo podría abandonar estas hojas de loto, húmedas de rocío, y regresar a un mundo tan lleno de pena? Me encanta. Y este capítulo lo integraste con algunos poemas. Aquí he visto Nostalgia en Ancón al amanecer, Hasta la próxima orilla. ¿Tenías pensado poner este capítulo al final de todas maneras, de la distancia? Bueno, sí y no. Yo había pensado inicialmente que estuvieran solamente los poemas dedicados a Cereté. En el acto ya de edición del libro, la editora, que es Doris Moromisato, me dice, pero si también hace parte, porque aunque estés lejos, sigues hablando de Cereté, ¿no? Entonces también como que van a ser parte, y ese también es un recorrido, ¿no? En tu vida llegar a otra orilla, y quizás mirar de lejos, como cuando dice que de lejos se ven mejor las cosas, y con esa diáspora poder, y con la tranquilidad del tiempo y la distancia, poder repensar en Cereté. Entonces ahí fue donde nace la idea de dejar estos poemas, ¿no? Que ya estaban hechos, entonces decidimos cómo cerrar el poemario con estos poemas. Doris Moromisato dice, en el poemario los pobladores reciben resignadamente la herencia de las alegrías y tristezas. Y sí, es cierto. ¿no? Porque, por ejemplo, hemos leído de que los pobladores recibirán, ¿no?, los peces con las escamas de níquel. Es parte de lo que hay aquí, y las tristezas de la madre, de la infancia, de todo este proceso que has vivido. Sí, igual antes, no sé si escuchabas, pero antes se decía que Colombia era uno de los países más felices, ¿no? de América o del mundo. Es que bailan pegados. Y bailamos bien rico, pero decía una vez Antonio Cisneros de que no se puede escribir poesía con guayabera. Entonces, y una vez debatimos con él, hablando sobre si debajo de tanto calor, porque antes se pensaba de que todo podía ser felicidad y todo podía ser risa y música, y sobre todo porque mi zona, Cereté, es la capital de la gaita y de la cumbiamba. Sí, entonces todo es música y tenemos cantos de vaquería, y se supone, ¿no? Pero debajo de todo ese sol aplastante hay esa modorra, esa humedad.
ese viento que no te deja respirar, ese agobio. Y entonces uno dice, bueno, y ahora, ¿por qué hay tantos suicidios en mi tierra? Porque hay gente que a veces pierde la esperanza sencillamente de vivir. Y porque hay situaciones en las casas donde sigue habiendo maltrato, pero no dicen nada. Claro. Entonces está ahí como bajo la alfombra, ¿verdad? Yo quise decir en algunos de los poemas, dice, todavía nos silenciamos con música, con gaitas, ¿no? Con tambores y gaitas. Sí. ¿Cuál ha sido el poema que te ha costado más escribir? ¿O todos han fluido? No. ¿O hay alguno que tú digas, qué fuerte, este poema me ha dado más trabajo que el resto? De hecho, que los que más me dieron, los más fluidos, que fueron los dedicados a mi madre, fueron los que más trabajo me dieron de aceptarlos. Y hay algunos que todavía no puedo leer porque se me quiebra la voz y siempre me dicen, pero por favor que cuando vayas a leer que no parezca que estás llorando. Yo entonces no me pongo a leer pero esos cuando poemas, escribías, ¿no? Sientes que has soltado un poco. Sí, a medida de que incluso otras personas lo leen, yo siento que me estoy soltando un poco ese nudo que tenía enredado. Sí, porque cuando ¿no? uno escribe, pues esto va, ya es de la gente, no es ni siquiera tuyo, ¿verdad? Es para nosotros vernos reflejados también en experiencias de otros. Pero fíjate que, como te decía al principio, una de las instituciones para mí, así una de las escuelas de José Watanabe. Yo no entendía por qué me demoraba tanto escribiendo. Me cuesta escribir un poema y volverlo a revisar, y me cuesta, a veces lo tengo que dejar en 2, 3 versos y continuar y ser muy lento. Y él decía, en el uso de la palabra, que cuando él le da ese cáncer, él intenta respirar para tener esos versos, y solamente ahí entendí que por qué me demoraba también tanto escribiendo, ¿no? Quizás tiene que ver con ese proceso, con esa respiración, con esa dificultad que tienes para poder tener una línea con otra y que la idea siga y fluya y se amarre a lo que tú quieres decir o expresar. Igual en la narrativa que dicen que hay que guardar un poco y dejar descansar, ¿no? Lo escrito, para saber si es que realmente debe de ir de esa forma o hacer cambios, porque vamos a ver desde otra perspectiva lo que hemos escrito, ¿no es cierto? Bueno, me demoré 17 años. Sí, bastante, desde tu primer poemario. ¿Qué viene después de Cereté? ¿Qué viene? Bueno, sigo escribiendo. ¿Poesía? Estoy escribiendo cuentos. He escrito, bueno, ahora en los últimos años he estado escribiendo cuentos para niñas y adolescentes contra el maltrato y el abuso de niñas y adolescentes. Así que aspiro también a continuar también haciendo cuentos para niñas, porque creo que, como decías al principio, a veces ¿para qué sirve? Para sensibilizar, sí, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Exactamente. Un poco, ¿no? Y en Entre Libros es lo que queremos. Hemos conversado con Jaidith Soto Caraballo. El cuaderno de Cereté es su poemario, el último poemario, gracias a Kimochi Soluciones Editoriales. Te damos muchas gracias, de verdad, Jaidith, desde Radio Nacional del Perú, por haber estado con nosotros contándonos sobre este poemario, el cuaderno de Cereté. Muchísimas gracias, Magnolia, muchísimas gracias a todo el equipo. De verdad que es un espacio invalorable para las letras en el Perú y para que se pueda seguir conociendo la producción literaria. Gracias, Jaidith. Y a ustedes, amigos, decirles que como cada domingo nos encontramos el próximo domingo a las 9 de la noche aquí en Radio Nacional del Perú. Estamos de aniversario, es el 87 aniversario de la radio, así que les pedimos que cada domingo vengan y se introduzcan en el mundo de los libros aquí en Radio Nacional del Perú. Nos vemos.